Hoy vamos a hablar de algo que parece inofensivo, incluso adorable, pero que podría estar afectando gravemente la calidad de vida de nuestros compañeros felinos, los cascabeles en sus collares. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu gato parece más irritable de lo normal? ¿O por qué se asusta con facilidad? ¿O por qué ha dejado de jugar como antes? Quizás la respuesta esté en ese pequeño accesorio que consideramos tan lindo, el cascabel. Muchos de nosotros hemos puesto cascabeles a nuestros gatos pensando que es algo divertido o útil. Tal vez lo hicimos para evitar que cacen pájaros o simplemente porque nos parecía adorable escuchar ese tintineo cuando nuestro menino se acerca. Pero, ¿te has detenido a pensar cómo se siente tu gato al respecto? Imagina por un momento, ¿cómo te sentirías si te obligaran a llevar un dispositivo que produce un sonido agudo cada vez que te mueves? No puedes quitártelo. No puedes escapar de ese sonido. Está ahí cuando caminas, cuando comes, cuando intentas dormir, incluso cuando tratas de moverte sigilosamente. ¿Cuánto tiempo crees que podrías soportarlo antes de que afectara tu bienestar mental? Hoy vamos a explorar por qué los cascabeles son potencialmente dañinos para los gatos, basándonos en evidencia científica y experiencias reales que raramente se comparten en las redes sociales o incluso en consultas veterinarias regulares. ¿Estás dispuesto a reconsiderar lo que sabes sobre los cascabeles por el bienestar de tu compañero felino? Sigue viendo este video y descubre información que podría transformar la vida de tu gato. Anatomía auditiva felina. Para entender por qué los cascabeles son tan problemáticos, primero tenemos que conocer cómo funciona el oído de nuestros amigos felinos. ¿Sabías que los gatos poseen uno de los sistemas auditivos más sensibles del reino animal? Pueden escuchar frecuencias de hasta 64 kHz, mientras que los humanos solo llegamos a percibir hasta 20 kHz como máximo. ¿Te imaginas tener un oído 3 veces más sensible que el tuyo? Esa es la realidad de tu gato. ¿Alguna vez te has fijado en la forma tan peculiar de sus orejas? ¿Te has preguntado por qué tienen esa forma cónica? Estas actúan como verdaderas antenas parabólicas, captando y amplificando los sonidos. Gracias a esto, pueden detectar sonidos a distancias 5 veces mayores que nosotros. ¿Y sabías que tu gato tiene 32 músculos en cada oreja, mientras que nosotros solo tenemos 6? Esto les permite girar sus orejas 180 grados individualmente para localizar con precisión la fuente de un sonido. ¿No es fascinante? Esta extraordinaria capacidad auditiva ha evolucionado durante miles de años para hacer de ellos cazadores perfectos. Ahora, pensemos en lo que significa tener un cascabel cerca de estas antenas ultrasensibles. ¿Cómo te sentirías si alguien te pusiera unos auriculares con un sonido constante que no puedes quitar? Los cascabeles típicos usados en collares felinos producen sonidos que oscilan entre 50 y 60 decibelios cuando están en movimiento cercano al oído. Para poner esto en perspectiva, es como si tuvieras constantemente una conversación de volumen moderado a alto justo al lado de tu oído, sin poder apagarla nunca. ¿Te has dado cuenta de que la frecuencia de resonancia de muchos cascabeles comerciales coincide justo con el rango de máxima sensibilidad auditiva de los gatos? Esto hace que el sonido sea aún más invasivo y molesto para ellos. Un dato que quizás no conocías. Estudios han demostrado que el tintineo constante de un cascabel puede causar un aumento del 20% en los niveles de cortisol, hormona del estrés, en gatos domésticos comparado con aquellos sin cascabeles. ¿Estarías dispuesto a someter a tu gato a este estrés constante si supieras que hay alternativas? Impacto psicológico. El impacto psicológico de los cascabeles en los gatos va mucho más allá de la simple molestia auditiva. ¿Sabías que los felinos son criaturas que valoran enormemente su capacidad de sigilo y control sobre su entorno? ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu gato se mueve con tanta delicadeza, casi como si flotara? ¿O por qué parece tan frustrado cuando no puede acercarse sigilosamente a un juguete? El sigilo no es solo una habilidad para ellos, es parte fundamental de su identidad. Forzar a un gato a hacer ruido con cada movimiento es como obligarnos a anunciar en voz alta cada paso que damos. ¿Cómo te sentirías si cada vez que intentaras moverte discretamente, un dispositivo te delatara? Es fundamentalmente contrario a su naturaleza y puede provocar un profundo malestar psicológico. ¿Has notado alguno de estos cambios en tu gato después de ponerle un cascabel? ¿Explora menos la casa que antes? ¿Duerme de forma más inquieta o fragmentada? ¿Se lame excesivamente en ciertas zonas? ¿Parece menos interesado en jugar o interactuar contigo? Varios estudios han documentado estos cambios significativos en el comportamiento de gatos después de que se les colocaran collares con cascabeles. Lo más preocupante es que muchos de estos cambios son sutiles y graduales, lo que hace que muchos de nosotros no los asociemos con el cascabel sino con la personalidad del gato o el envejecimiento. ¿Tu gato ha comenzado a orinar fuera del arenero sin razón aparente? ¿Ha mostrado agresividad repentina o disminución del apetito? El estrés crónico causado por el ruido constante puede manifestarse de formas que no asociamos inmediatamente con ansiedad. ¿Te has preguntado si el cascabel podría ser el culpable? Un dato revelador.
Los gatos que usaron cascabeles durante periodos prolongados mostraron una reducción significativa en comportamientos lúdicos espontáneos en comparación con los gatos sin cascabeles. ¿Es justo privar a nuestros amigos felinos de su alegría natural por un accesorio que consideramos bonito? Afectación de habilidades naturales. ¿Alguna vez te has quedado hipnotizado observando a tu gato cazar un juguete? La forma en que se agacha, ese movimiento ondulante de la cola, esos ojos fijos en el objetivo. ¿No es fascinante? Los gatos son predadores por naturaleza, incluso aquellos que viven exclusivamente en interiores. ¿Sabías que la caza no es solo una actividad para conseguir alimento, sino una necesidad psicológica fundamental, parte integral de su identidad como especie? ¿Te has preguntado por qué tu gato practica la caza aunque le des comida en abundancia? ¿Por qué persiste en ese comportamiento tan arraigado? El proceso de caza para un felino consta de 5 etapas fundamentales. Localización de la presa. Acecho sigiloso. Emboscada. Captura. Golpe de gracia. ¿Adivinas cuál de estas etapas se ve más afectada por el cascabel? El acecho sigiloso, precisamente la parte más gratificante psicológicamente para el gato. ¿Cómo te sentirías si te impidieran hacer justo aquello que más satisfacción te proporciona? ¿Sabías que estudios han revelado que los gatos con cascabeles experimentan un 61% más de fracasos en sus intentos de caza que aquellos sin cascabeles? Estos fracasos repetidos no solo frustran una necesidad natural, sino que pueden llevar a lo que se conoce como desesperanza aprendida, un estado psicológico donde el animal aprende que sus acciones no producen los resultados esperados, lo que lleva a la apatía y posible depresión. Impedir que un gato cace efectivamente es como prohibirnos usar nuestras manos. ¿Te imaginas la frustración que sentirías? No es solo una restricción física, sino una negación fundamental de su naturaleza. Pero la interferencia no se limita solo a la caza. ¿Has notado que tu gato a veces parece tener problemas para calcular saltos que antes hacía con facilidad? ¿O que se siente más inseguro en ciertas situaciones? Los cascabeles también afectan. Equilibrio y coordinación. Los gatos poseen un sistema de equilibrio extraordinariamente sensible. ¿Has pensado en cómo el peso adicional y asimétrico del cascabel puede afectar su equilibrio, especialmente durante saltos precisos? Interacción social. ¿Has observado cómo los felinos se acercan sigilosamente unos a otros? Se comunican a través de sutiles señales corporales y aproximaciones silenciosas. Un gato con cascabel no puede controlar su huella sonora en estas interacciones. ¿Cómo afectaría tu vida social si no pudieras acercarte discretamente a alguien? Autodefensa. Para un gato que sale al exterior, la capacidad de moverse silenciosamente no es solo para cazar, sino también para evitar peligros. ¿Habías considerado que el cascabel los hace más vulnerables? ¿Te has preguntado por qué tu gato parece más estresado durante el juego que en otros momentos? Investigaciones han encontrado que los gatos con cascabeles muestran niveles de estrés mucho más altos durante actividades de juego que imitan la caza. ¿No es nuestra responsabilidad como dueños amorosos minimizar su estrés en lugar de aumentarlo? Alternativas efectivas y éticas. Seguramente te estarás preguntando, si los cascabeles son tan perjudiciales, ¿qué puedo hacer para proteger a las aves o para saber dónde está mi gato? Afortunadamente, existen numerosas alternativas que pueden satisfacer estas necesidades sin causar daño a tu compañero felino. Si tu preocupación es la caza de aves y fauna silvestre, ¿has oído hablar de los collares Birds Besafe? Estos collares con tela colorida brillante alertan a las aves de la presencia del gato sin producir sonido. ¿Te sorprendería saber que estudios han demostrado que reducen la depredación de aves hasta en un 87%? Eso es significativamente más efectivo que los cascabeles. ¿O qué tal el Cat Vive? Este simple dispositivo que se añade al collar interrumpe la coordinación del gato durante el salto final de caza, pero solo afecta a este movimiento específico sin interferir con otras actividades normales. ¿Sabías que se ha comprobado una reducción del 81% en la captura de aves? ¿Has pensado en programar actividades de caza en interior? Proporciónale a tu gatito juguetes interactivos y sesiones regulares de juego que imiten la caza. ¿Qué tal dedicarle 2 sesiones de 15 minutos al día? Esto puede satisfacer su instinto sin poner en riesgo a la fauna silvestre, y de paso, fortalece vuestro vínculo. Si tu preocupación es localizar a tu gato, ¿has considerado los microchips de localización? Mucho más avanzados que los tradicionales microchips de identificación, estos dispositivos permiten rastrear la ubicación de tu gato mediante una aplicación en el teléfono. ¿Y qué hay de los collares con GPS? Para gatos que salen al exterior, estos dispositivos proporcionan ubicación en tiempo real sin producir sonido constante. ¿No es esto mucho mejor que un simple cascabel? ¿Te preocupa que no puedas ver a tu gato por la noche? Los collares reflectantes con materiales modernos son extremadamente efectivos sin añadir peso ni producir sonido. ¿Has explorado los collares con alertas activadas por movimiento?
Estos dispositivos inteligentes permanecen silenciosos durante las actividades normales, pero pueden emitir señales si detectan movimientos inusuales o si el gato sale de un perímetro predefinido. ¿No es esto una solución más inteligente que el ruido constante? Si lo usas por razones estéticas. ¿Has visto la variedad de diseños de collares atractivos que hay disponibles? Existen innumerables opciones sin cascabeles. Algunos incluso incorporan elementos decorativos que no producen sonido, como cristales o dijes silenciosos. ¿No crees que tu gato merece verse bien sin sacrificar su bienestar? ¿Sabías que en algunos países europeos se están debatiendo regulaciones de bienestar animal que podrían prohibir los cascabeles en gatos por considerarlos potencialmente dañinos? Esto refleja un cambio gradual en la percepción global sobre estos accesorios. ¿No te gustaría estar a la vanguardia de este cambio positivo? Mitos y realidades. ¿Alguna vez te has encontrado pensando o diciendo alguna de estas frases? Vamos a explorar algunos mitos comunes sobre los cascabeles y la realidad detrás de ellos. Mito 1. Los gatos se acostumbran al sonido del cascabel. ¿Tu veterinario o algún amigo te ha dicho esto? La realidad es que aunque los gatos pueden desarrollar cierta tolerancia, nunca se acostumbran completamente. Lo que ocurre es un fenómeno llamado adaptación sensorial forzada, donde el cerebro suprime parcialmente el procesamiento del estímulo constante para poder funcionar. ¿Sabías que esto requiere energía mental constante y puede contribuir a la fatiga crónica en tu gato? Mito 2. Mi gato nunca ha mostrado molestias por el cascabel. ¿Estás seguro? Los gatos son expertos en ocultar malestar como mecanismo de supervivencia evolutivo. Estudios han demostrado que la mayoría de los gatos con dolor crónico no mostraban signos evidentes para sus dueños. ¿Te has preguntado si tu gato está sufriendo en silencio? La ausencia de señales obvias no significa ausencia de malestar. Mito 3. El cascabel protege a los pájaros. ¿Realmente funciona como crees? Múltiples investigaciones han encontrado que los cascabeles reducen la captura de aves solo en un 30 a 40%, mucho menos de lo que se cree popularmente. ¿Sabías que los gatos son extremadamente adaptables y muchos aprenden a moverse de manera que minimiza el sonido del cascabel? ¿No prefieres usar alternativas que son significativamente más efectivas? Mito 4. Los cascabeles modernos son más ligeros y menos molestos. ¿Te has convencido de esto al comprar un cascabel premium? Aunque es cierto que los materiales han mejorado, el problema fundamental no es el peso sino el sonido constante. ¿Sabías que incluso los cascabeles más pequeños y ligeros producen un tintineo en el rango de frecuencia más sensible para los gatos? Mito 5. Mi gato está más seguro con un cascabel porque puedo oírlo. Esta es quizás la idea más peligrosa. ¿Sabías que estudios de seguridad felina han encontrado que los gatos con cascabeles tenían un 40% más de probabilidades de engancharse en objetos del entorno, creando riesgos de estrangulamiento? ¿Vale la pena poner a tu gato en riesgo cuando existen alternativas modernas como GPS o microchips de localización que proporcionan mayor seguridad sin estos riesgos? Transición responsable. ¿Tu gatito ha estado usando un cascabel durante mucho tiempo? ¿Te preocupa cómo reaccionará al quitárselo? Es importante realizar una transición cuidadosa. El cambio repentino podría ser desorientador para él. ¿Te gustaría saber cómo hacer esta transición de la manera más suave posible? Aquí te presento un protocolo desarrollado por especialistas en comportamiento felino. Evaluación inicial. ¿Has observado detenidamente a tu gato últimamente? Tómate una semana para observar su comportamiento actual con el cascabel. ¿Cómo son sus patrones de actividad y sueño? ¿Muestra signos de estrés que podrías haber pasado por alto? Introducción gradual. ¿Qué te parece comenzar usando el collar alternativo, sin cascabel, durante periodos cortos, aumentando gradualmente la duración? ¿Crees que tu gato apreciaría este enfoque paulatino? Periodo de adaptación. Te sorprendería si tu gato muestra comportamientos inusuales al principio, como mayor actividad o exploración. Es normal, está redescubriendo la libertad del movimiento silencioso. ¿No es fascinante observar estos cambios? Enriquecimiento ambiental paralelo. ¿Por qué no aumentar las oportunidades de juego y estimulación durante esta transición? Esto ayudará a tu gato a adaptarse positivamente. ¿Qué juegos nuevos podrías introducir? Monitoreo de cambios. ¿Estás listo para observar transformaciones positivas? Muchos dueños reportan mayor tiempo de juego espontáneo, mejora en la calidad del sueño, disminución de comportamientos asociados con estrés, mayor interacción social. ¿Sabías que la mayoría de los gatos muestran cambios positivos de comportamiento dentro de las 2 semanas siguientes a la eliminación del cascabel? Pero algunos beneficios más sutiles pueden continuar desarrollándose durante meses. ¿Estás dispuesto a darle este regalo a tu gato? Un dato fascinante. Te sorprendería saber que en un estudio de seguimiento, los gatos a los que se les quitó el cascabel mostraron un aumento del 45% en comportamientos de juego iniciados por ellos mismos y una reducción del 33% en comportamientos asociados con estrés. ¿No es ese un cambio que desearías para tu propio gato?
Educación a otros dueños. ¿Conoces a otros dueños de gatos que usan cascabeles? Compartir este conocimiento con ellos es vital para mejorar el bienestar felino en general. Sin embargo, ¿cómo hacerlo sin que se sientan juzgados? Muchos dueños de gatos usan cascabeles con las mejores intenciones, desconociendo el impacto negativo. ¿Cómo podemos educarlos de manera respetuosa? ¿Te gustaría tener algunas estrategias para abordar este tema con amigos y familiares? Aquí hay algunas formas efectivas. Compartir información basada en evidencia, en lugar de opiniones. ¿Por qué no compartir estudios y recomendaciones de expertos? ¿Crees que esto sería más convincente? Ofrecer alternativas prácticas, siempre que señales un problema. ¿Qué tal proporcionar soluciones viables? ¿No es más constructivo que simplemente criticar? Reconocer las buenas intenciones. ¿Entiendes que muchas personas usan cascabeles porque aman a sus gatos y quieren protegerlos? Reconocer esto puede abrir puertas a la conversación. Usar el ejemplo personal. ¿Has notado cambios positivos en tu gato después de quitarle el cascabel? Compartir tu propia experiencia puede ser muy persuasivo. ¿Qué historia podrías contar? Proporcionar recursos. ¿Conoces fuentes confiables donde otros dueños puedan informarse más sobre el tema? ¿Por qué no compartirlas? ¿Sabías que la conciencia sobre este tema está creciendo? En encuestas recientes entre especialistas felinos, la gran mayoría recomienda evitar el uso de cascabeles, un aumento significativo comparado con años anteriores. ¿No te gustaría ser parte de este cambio positivo hacia un mayor reconocimiento de las necesidades de nuestros amigos felinos? Como hemos visto a lo largo de este video, los cascabeles en los collares de gatos, aunque popularizados con buenas intenciones, pueden tener consecuencias negativas significativas para el bienestar físico y psicológico de nuestros compañeros felinos. ¿Te has dado cuenta de que los estudios sobre comportamiento y neurobiología felina apuntan claramente a que estos dispositivos pueden causar estrés crónico e interferir con necesidades naturales fundamentales? ¿No es nuestra responsabilidad como dueños amorosos tomar decisiones informadas? Como guardianes responsables de nuestros amigos felinos, ¿no es nuestro deber mantenernos informados y tomar decisiones que respeten su naturaleza y necesidades específicas? ¿No crees que las alternativas modernas que hemos discutido son no solo más efectivas para los propósitos que buscamos, sino también más respetuosas con la dignidad y el bienestar de nuestros gatos? Te invito a reconsiderar el uso de cascabeles y explorar las opciones que hemos discutido hoy. Tu gato no puede decírtelo con palabras, pero ¿no has notado cómo su comportamiento y bienestar reflejan el impacto de nuestras decisiones? Si este video te ha resultado útil y ha cambiado tu perspectiva sobre este tema tan importante, ¿podrías darle me gusta y compartirlo con otros amantes de los gatos que podrían beneficiarse de esta información? Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido diseñado para mejorar la vida de tu gato. Gracias por ver el video y por tu compromiso con el bienestar de tu compañero felino. Mira el video que aparece en pantalla que también te va a sorprender. Hasta el próximo video.